de lo que sucedió a un rey con los pícaros que hicieron la tela. Una vez el conde Lucanor le dijo a Patronio, su consejero: «Patronio, un hombre me ha venido a proponer una cosa muy importante, y que dice me conviene mucho, pero me pide que no lo diga a ninguna persona por confianza que me inspire, y me encarece tanto el secreto que me asegura que si lo digo toda mi hacienda y hasta mi vida estarán en peligro. Como sé que nadie os podrá decir nada sin que os deis cuenta si es verdad o no, os ruego me digáis lo que os parece esto». «Señor conde Lucanor», respondió Patronio, «para que veáis lo que según mi parecer os conviene más, me gustaría que supierais lo que sucedió a un rey con 3 granujas que fueron a estafarle». El conde le preguntó qué le había pasado. «Señor conde Lucanor», dijo Patronio, 3 pícaros fueron a un rey y le dijeron que sabían hacer telas muy hermosas, y que especialmente hacían una tela que sólo podía ser vista por el que fuera hijo del padre que le atribuían, pero que no podía verla el que no lo fuera. Al rey agradó esto mucho, esperando que por tal medio podría saber quiénes eran hijos de los que aparecían como sus padres y quiénes no, y de este modo aumentar sus bienes, ya que los moros no heredan si no son verdaderamente hijos de sus padres. A los que no tienen hijos los hereda el rey. Este les dio un salón para hacer la tela. Dijéronle ellos que para que se viera que no había engaño, podía encerrarlos en aquel salón hasta que la tela estuviese acabada. Esto también agradó mucho al rey, que los encerró en el salón, habiéndoles antes dado todo el oro, plata, seda y dinero que necesitaban para hacer la tela. Ellos pusieron su taller y hacían como si se pasaran el tiempo tejiendo. A los pocos días fue uno de ellos a decir al rey que ya habían empezado la tela y que estaba saliendo hermosísima. Díjole también con qué labores y dibujos la fabricaron, y le pidió que la fuera a ver, rogándole sin embargo que fuese solo. Al rey le pareció muy bien todo ello. Queriendo hacer antes la prueba con otro, mandó el rey a uno de sus servidores para que la viese, pero sin pedirle le dijera luego la verdad. Cuando el servidor habló con los pícaros y oyó contar el misterio que tenía la tela, no se atrevió a decirle al rey que no la había visto. Después mandó el rey a otro que también aseguró haber visto la tela. Habiendo oído decir a todos los que había enviado que la habían visto, fue el rey a verla. Cuando entró en el salón, vio que los 3 pícaros se movían como si tejieran y que le decían: «Ved esta labor, mirad esta historia, observar el dibujo y la variedad que hay en los colores». Aunque todos estaban de acuerdo en lo que decían, la verdad es que no tejían nada. Al no ver el rey nada y oír sin embargo describir una tela que otros habían visto, se tuvo por muerto, porque creyó que esto le pasaba por no ser hijo del rey, su padre, y temió que si lo dijera perdería el reino. Por lo cual empezó a alabar la tela y se fijó muy bien en las descripciones de los tejedores. Cuando volvió a su cámara, refirió a sus cortesanos lo buena y hermosa que era aquella tela, y aun les pintó su dibujo y colores, ocultando así la sospecha que había concebido. A los 2 o 3 días envió a un ministro a que viera la tela. Antes de que fuese el rey, le contó las excelencias que la tela tenía. El ministro fue, pero cuando vio a los pícaros hacer que tejían y les oyó describir la tela y decir que el rey la había visto, pensó que él no la veía por no ser hijo de quien tenía por padre, y que si los demás lo sabían, quedaría deshonrado. Por eso empezó a alabar su trabajo tanto o más que el rey.
Al volver el ministro al rey, diciéndole que la había visto y haciéndole las mayores ponderaciones de la tela, se confirmó el rey en su desdicha, pensando que si su ministro la veía y él no podía dudar de que no era hijo del rey, a quien había heredado. Entonces comenzó a ponderar aún más la calidad y excelencia de aquella tela y a alabar a los que tales cosas sabían hacer. Al día siguiente envió el rey a otro ministro y sucedió lo mismo. ¿Qué más os diré? De esta manera y por el temor a la deshonra fueron engañados el rey y los demás habitantes de aquel país, sin que ninguno se atreviera a decir que no veía la tela. Así pasó la cosa adelante hasta que llegó una de las mayores fiestas del año. Todos le dijeron al rey que debía vestirse de aquella tela el día de la fiesta. Los pícaros le trajeron el paño envuelto en una sábana, dándole a entender que se lo entregaban, después de lo cual preguntaron al rey qué deseaba que le hiciesen con él. El rey les dijo el traje que quería. Ellos le tomaron medidas e hicieron como si cortaran la tela que después coserían. Cuando llegó el día de la fiesta, vinieron al rey con la tela cortada y cosida. Hiciéronle creer que le ponían el traje y que le alisaban los pliegues. De este modo el rey se persuadió de que estaba vestido sin atreverse a decir que no veía la tela. Vestido de este modo, es decir, desnudo, montó a caballo para andar por la ciudad. Tuvo la suerte de que fuera verano, con lo que no corrió el riesgo de enfriarse. Todas las gentes que lo miraban y que sabían que el que no veía la tela era por no ser hijo de su padre, pensando que los otros sí la veían, se guardaban muy bien de decirlo por el temor de quedar deshonrados. Por esto todo el mundo ocultaba el que creía que era su secreto, hasta que un negro, palafrenero del rey, que no tenía honra que conservar, se acercó y le dijo: «Señor, a mí lo mismo me da que me tengáis por hijo del padre que creéis ser tal o por hijo de otro. Por eso os digo que yo soy ciego o vos vais desnudo». El rey empezó a insultarle, diciéndole que por ser hijo de mala madre no veía la tela. Cuando lo dijo el negro, otro que lo oyó se atrevió a repetirlo, y así lo fueron diciendo hasta que el rey y todos los demás perdieron el miedo a la verdad y entendieron la burla que les habían hecho. Fueron a buscar a los 3 pícaros y no los hallaron, pues se habían ido con lo que le habían estafado al rey por medio de este engaño. Vos, señor conde Lucanor, pues ese hombre os pide que ocultéis a vuestros más leales consejeros lo que él os dice. Estad seguro de que os quiere engañar, pues debéis comprender que si apenas os conoce, no tiene más motivos para desear vuestro provecho que los que con vos han vivido y han recibido muchos beneficios de vuestra mano, y por ello deben procurar vuestro bien y servicio. El conde tuvo este consejo por bueno, obró según él, y le fue muy bien. Viendo don Juan que este cuento era bueno, lo hizo poner en este libro, y escribió unos versos que dicen así: Al que te aconseja encubrirte de tus amigos, le es más dulce el engaño que los higos.